Yo pensé, digo, después de hacer un intermedio nos quedamos a media entrada, pero veo que no, que efectivamente ha vuelto la gente y tiene realmente ganas de comentar, de deliberar sobre todos estos temas que se han puesto sobre la mesa. Agradezco mucho la precisión y el rigor con el que se han expuesto, lo mismo que al final se haya terminado hablando de Unión Europea, un poco más directamente para justificar de alguna manera mi presencia aquí, la del centro, realizando esta actividad. Y sin más introducción, dejamos la palabra abierta. No sé si hay solicitudes desde el público. Podemos coger varias intervenciones. Bueno, pues de momento tenemos 1, 2 solicitudes de palabra, 3, 4, 5 por este orden, y los miembros de la mesa libres de intervenir cuando les parezca. Por favor. Sí, muchas gracias a los 4 por las magníficas exposiciones que han hecho. Mi pregunta principalmente, dado que estoy de ciencia política, va para el señor Tortarella, pero realmente va para todos. Se ha hablado de la identidad nacional, se ha hablado principalmente de un nacionalismo cívico o racional, en el caso de la construcción de la identidad europea. Se ha mencionado el tema de los movimientos filofascistas que están surgiendo en Europa, o neofilofascistas, como hemos mencionado Le Pen, hemos mencionado varios, y que han tocado precisamente el otro tipo de nacionalismo, no racional, o sea, nacional, por principio. Entonces, mi pregunta viene tocando tanto el tema europeo como el propio tema hispano-catalán. El tema de Cataluña, principalmente, viene los problemas, quiero decir, de los catalanes y los no catalanes. Han sido principalmente por motivos económicos, según dicen los estudios, económicos, fiscales e industriales. Pero se ha tendido a crear una especie de identidad en los últimos años. Esta identidad, a pesar de lo que podría parecer, no viene de un punto de vista étnico en absoluto, sino de todo lo contrario. Se ha, por ejemplo, añadido a esta nueva identidad catalana muchos andaluces o hijos de andaluces. El propio, ¿cómo se llama? Gabriel Rufián, está en el Congreso de Diputados por ERC, y es hijo de andaluces. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Por parte de la identidad nacional de España, porque realmente parece que no hemos desarrollado uno después del franquismo. Nos hemos dedicado a pactar y a ver qué pasa. No hemos determinado qué es realmente España, qué somos españoles, cuál es la relación, si hay pueblos o no hay pueblos, naciones o no hay naciones. Entonces, este vacío, por lo menos que yo puedo ver, hay un vacío. Quizá los catalanes todos los catalanes, andaluces, todas las personas que están allí, están intentando tomar este vacío antes de que, por ejemplo, desde Europa nos lleguen estas corrientes filofascistas. Entonces mi pregunta es, ¿usted cree que deberíamos, desde el conjunto del Estado, intentar fomentar ese nacionalismo cívico antes de irnos a la propia Europa, aquí mismo, donde tenemos este problema, para desde aquí, por ejemplo, empezar con una lucha contra estos, ya más en término europeo, lucha contra estos movimientos fascistas? Repito, bajo su control, si debemos fomentar un nacionalismo cívico desde España en su conjunto, cívico, ¿no? Ha sido una identidad colectiva desde España en su conjunto antes de dirigirnos a Europa. Para evitar, por ejemplo, que en vez de que Cataluña esté construyendo una identidad aparte, cogiendo, por ejemplo, los andaluces, es decir, construyendo una cosa más cívica, que propiamente es occidental, para evitar que en un futuro España, si no abarcamos este tema, acabe surgiendo otro movimiento filofascista, como está surgiendo en Bélgica, en Francia, etc. Pues mire, la verdad es que no lo sé, porque a mí eso de los movimientos fascistas en Europa, ¿cómo decirlo?
¿cómo decirlo sin ofender? Me da un poco de risa, porque ¿qué cree usted que es lo que hay aquí? Me refiero al partido del gobierno y sus votantes. ¿Por qué aquí no hay un partido de extrema derecha? Porque está en el gobierno. Y no es más. Y a la vista está, y al oído está. A la vista y al oído está. No solamente eso, sino la conformidad de un montón de gente con esa situación. La conformidad de un montón de gente con la pervivencia de una derecha extrema nacional católica y erocrática, represiva y autoritaria que pasa ahora por democrática. Claro, entonces se pasman todos del surgimiento de unos partidos fascistas en Europa cuando están aquí. Están aquí. El otro día leí un artículo de un supuesto progre diciendo que hay que ver la extrema derecha y el fascismo europeo. Sí, ¿y el que hay aquí qué? ¿O no ve usted todos los días, no vemos todos los días en Facebook alcaldes de un sitio y del otro diciendo que los que fusiló Franco estaban bien fusilados, tíos con el brazo en alto, gente con el pajarraco en la bandera y todo? Pues claro, que vamos a dar nosotros lecciones de nada, hombre, lecciones de ninguna. Si acaso mirar con un poco más de respeto lo que están haciendo los catalanes, que por cierto, a ver si nos enteramos aquí. Si son independientes serán una república. Y yo, personalmente, no sé si el resto de los ponentes, soy republicano. Y no quiero ser súbdito de una monarquía impuesta por un dictador que nombró rey a quien le dio la gana, igual que Calígula nombró senador a su caballo, y que no juró jamás la Constitución, que sin embargo yo tengo que respetar. Claro, entonces, yo no sé si nosotros, los españoles, estamos en situación, ni ahora, ni desde hace 300 años, de darle elecciones a nadie. Y desde luego mucho menos a los europeos. Claro. En fin, he respondido con cierto apasionamiento, pero créame usted que su pregunta me hace reconciliarme, ojalá fuéramos por una vez en la vida capaces de entender que la cosa no consiste en machacar a los demás cuando aspiran a tener una identidad propia, en echarles encima doctrina como si fuera cualquier cosa, sino en respetarnos todos. El profesor Morales también quería intervenir sobre la Constitución. Bien, yo no sé si ibas a preguntar por ahí, pero el tema es el siguiente. Gran parte de estos partidos de extrema derecha que están apareciendo en los países europeos es una respuesta al descontento social. Es decir, muchos de esos votantes son antiguos votantes de partidos de izquierda, incluso de extrema izquierda, que de repente, ante la situación de crisis económica y política de su Estado, están reafirmando el elemento nacional y se están convirtiendo en partidos de extrema derecha. El caso que ya tiene una tradición en Europa bastante importante, el Frente Nacional en Francia va por esa línea y muchos de los movimientos se están produciendo. Desde esa perspectiva es complicado en sentido estricto que hablemos de partidos nacionalistas. El nacionalismo en esos partidos es un instrumento más en ese proceso de cambio, es decir, del proceso de cambio a más. En nuestro país el descontento, y no digo yo, lo dicen los resultados electorales y los que han estudiado los resultados electorales, ha ido a partidos distintos a la extrema derecha. Es cierto, como dice el profesor Cotarelo, y eso yo no creo que haya que ponerlo en el debe del Partido Popular, sino en el haber del Partido Popular. En nuestro país no existe extrema derecha sencillamente porque está integrado como corriente o como una de las anclas dentro del
Partido Popular. Y evidentemente ahí es donde se reequilibra por decirlo así, las posiciones de extrema derecha en nuestro país. Lo que pasa es que tampoco diría que el Partido Popular en su conjunto es un partido de extrema derecha. Puede tener políticas que sean más o menos de extrema derecha, pero no creo. Y además me parece una falta de respeto con los 7 millones de votantes del Partido Popular. Si yo partidario del Partido Popular, pues automáticamente detectarlo en esa razón. Por tanto, no coincido con el profesor Cottarello en ese aspecto. Yo no sé si va por ahí un poco la pregunta que usted hacía, y no sé si esa es la respuesta más adecuada que acabo de dar, pero creo que van por ahí los movimientos en ese sentido. Bueno, yo me tengo que volver a ver como moderadora, pero me entran muchas ganas de participar. No obstante, le doy la palabra al siguiente de los solicitantes. Pues no te prives. Muchas gracias por esta seminaria. Yo he sido profesor del Instituto de Geografía en la Victoria. No sé. Sí. Y mi pregunta es sobre qué sucede con la secesión de Cataluña, y entonces, ¿qué hace o qué ha hecho el Estado o qué no ha hecho el Estado? Me preguntaba yo a lo largo de estos 35 años sobre Cataluña. Entonces mi pregunta es, como profesor, ante la necesidad de un rescate de la historia de la Corona de Aragón. Si me remito a los 6 siglos de la Corona de Aragón y ese desconocimiento que hay entre el profesorado de esa historia tan importante que fue en sus orígenes y el papel que tuvo Cataluña dentro de la Corona de Aragón, siempre un papel conflictivo. El profesor Velasco lo ha dicho también, en el periodo de unión de armas, las únicas cortes que se rebelan contra el conde duque de Olivares son las cortes de Cataluña, mientras que el reino de Valencia y el reino de Aragón aceptan en 1600 el ejército de reservistas que tenían que dar, ¿no? Que tenían que entregar. Entonces, para mí un poco, yo veo como los políticos de hoy, y desde hace mucho tiempo, e incluso nuestros centros de enseñanza, la Corona de Aragón se ha ignorado, se ha desconocido, no se ha profundizado. Nosotros como profesores, yo como profesor de un instituto, nos ha costado mucho trabajo siempre enseñar la Corona de Aragón. Siempre ha estado como alejada esos 6 siglos tan importantes que, bueno, que muchos historiadores hoy ya lo reivindican dentro de las universidades de la antigua Corona, de la Universidad de Zaragoza, de Mallorca, de Valencia, de las universidades catalanas y tal y tal. Entonces, yo para mí este desconocimiento nos ha llevado a donde estamos. Ese rechazo del resto de España o ese, digamos, querer equiparar a Cataluña como otra región autónoma, cuando no ha sido así. Cataluña tiene un papel importantísimo dentro de la Corona y lo ha tenido, tuvo su periodo de independencia en 1640, pues sí, no es una realidad que se pueda equiparar con otras comunidades autónomas. Entonces, claro, ese rechazo, ese intentar equilibrar, como si Cataluña fuese igual que Extremadura o Andalucía, mire usted, no es lo mismo. Su historia no tiene nada que ver. Son 6 siglos donde ha habido una estructura social, política, cultural distinta. Y Cataluña tuvo su papel muy importante en determinados periodos de la Corona, en otros menos, pero lo mantuvo hasta que los nuevos decretos, los decretos de nueva planta, de Felipe V, anulan toda su cultura y su importancia como papel protagonista. Y todo esto me lleva un poco a lo que pasó ayer en la Universidad Central de Barcelona, la reunión de lingüistas y filólogos reivindicando la lengua catalana. Es decir, que todavía en el resto de España hay gente que dice que el catalán es de disparate de ese tipo. Claro, dice, pues bueno, porque claro, ¿cómo lo van a estar como están? Se ha sido 35 años ignorando, y sigue mucho más, así, de todo el siglo XIX. Si no ha habido, entonces yo pediría a todos los políticos, por favor, que se leyesen los textos de Ernest Berlinguer, todos sus documentos, todas sus tesis doctorales, los trabajos que él ha coordinado, del profesor John Merlin, de toda la gente, hay historiadores que han trabajado sobre el Corona de Aragón, que tanto tienen que aportar, y de ahí de alguna manera podríamos llevar a un, digamos, por más entendernos un poquito mejor qué es lo que nos está pasando. Yo vuelvo a la historia. Yo, en el campo jurídico, me pierdo, me gusta mucho su interpretación, sus intervenciones. Creo que no tengo fundamento para decir sí, pero bueno, son lagunas que tengo. Pero en el lado político e histórico, creo que esta laguna habría que cubrirla. Y la verdad, los políticos, yo le veo de conocimiento de historia,
de historia moderna, antigua, de historia media y historia moderna, tienen un conocimiento tan fuerte que, bueno, que casi están un poco abogados profesores lo que... Totalmente de acuerdo en que efectivamente se carecen la historiografía de estudios tan numerosos al respecto en relación a la Corona de Aragón como en relación a Castilla o a otras regiones, ¿no? A otros espacios territoriales de la península. Bueno, efectivamente estamos hablando de un modelo hasta precisamente 1714, donde lo que prima fundamentalmente es un Estado, que se comentaba yo hace unos minutos, un Estado compuesto, con comillas si quieren, federalizante de la monarquía de los Austrias, que pasa a un nuevo estadio más centralizado a partir de los Borbones. Un detalle: en 1640 Cataluña no se independiza, lo que hace es someterse a la monarquía francesa de Luis XIII y luego la de Luis XIV. Es decir, se le va de las manos. El problema de la revuelta que hay, la revuelta cuando se vuelve antioligárquica, se le va de las manos y se ven sometidos a una situación que era la que precisamente querían evitar. Es decir, en relación a la corona hispánica, se pasa al bando del enemigo, por así decirlo, ¿no? Primero con Luis XIII y luego con Luis XIV. Pero efectivamente, o sea, la trayectoria está marcada por un modelo que no se acaba de definir a partir del momento en el que se centraliza con los Borbones, y luego en el siglo XIX el liberalismo español sigue esa misma línea de centralización, haciendo caso omiso a la posibilidad de una federación, ¿no? de una federación de federaciones, o sea, mejor dicho, perdón, de un Estado federal. El caso de Francia, por poner un ejemplo, bueno, lo resuelve a sangre y fuego. También hay una Cataluña francesa, precisamente, ¿no? El Rosellón y la Cerdeña, que lo pierden en el tratado, como usted bien sabe seguramente, ¿no? De los Pirineos, el Tratado de los Pirineos. En cambio allí, pues, bueno, no hay ese eco, ese problema que se mantiene aquí, igual que hay un País Vasco francés, ¿no? En Francia lo supieron resolver de esa manera, que no es precisamente tampoco para mí la más adecuada, ¿no? Pero en el caso español es que como indicaba en mi intervención, es un tema que todavía está abierto y no está resuelto. Sobre la segunda cuestión que usted planteaba, es decir, sobre que Cataluña lleva 35 años, como llamarlo políticamente, ninguneada bajo el régimen de la Constitución. Yo no puedo estar de acuerdo, porque justamente una de las cosas que se ha criticado es justamente el papel y el peso que tienen los partidos nacionalistas en la gobernabilidad de España durante un tiempo. Y esto se lo digo sin ningún tipo de crítica, es decir, son las reglas del juego y cada uno juega con las cartas que quiere. Y si juega con las cartas que tiene y tiene ventaja, bendito sea él. Se lo estoy diciendo así, entiéndame, no se lo digo como una crítica. Pero desde el año 89, vamos a decir, si no era el 89, en el año 93, hay un partido nacionalista catalán que apoya a los gobiernos de la nación. En el año 97, el resto del país, las comunidades autónomas tienen que soportar un cambio en el modelo de financiación autonómica que es consecuencia directa de un pacto entre el Partido Popular y Convergencia y Unión. Así de claro. Y perjudica a bastantes comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, gobernadas por el Partido Popular. Y es una condición del acuerdo constitucional para la gobernabilidad del primer gobierno nacional. Algo que puede ocurrir con posterioridad cuando, desde entonces, salvo en el periodo de 2000 a 2004, donde el Aznar gobierna con mayoría absoluta,
ha sido necesaria apoyo externo de coalición para gobernar en España. Primero fue Convergencia y Unión, PNV además, y después fue Esquerra Republicana, y después la geometría variable del segundo gobierno de Zapatero que terminó con Cambio. Por lo tanto, el que Cataluña ha estado especialmente perjudicada durante estos 35 años, por lo menos lo ponemos en cuarentena. Ha sabido utilizar sus cartas y ha sabido utilizarlas en cada momento. Que después eso se ha convertido en un mito del nacionalismo. Evidentemente sí. Es decir, España nos roba se ha convertido casi en un eslogan y en parte eso también ha dado lugar a una línea de campaña que ha hecho, bueno, que este nuevo independentista, nuevo nacionalista. Que sea cierto o incierto, yo lo de la balanza fiscal me pierdo. Lo mismo que se dice otra cosa. Es decir, el Estado territorialmente descentralizado no tiene por qué ser igual. La Constitución permitía al principio que el Estado territorialmente descentralizado fuera igual, desigual en cuanto a los territorios. Y en dos momentos, en dos periodos fue desigual y después acabó siendo igual. Los Estados federales no son unos territorios iguales. Discutible o no discutible, pero la cosa es así. Por lo tanto, igual el modelo futuro no tenga por qué ser estrictamente igual. Ya hoy en día es igual. El profesor Cotarelo ha hecho referencia al concierto en su día, al concierto, la reivindicación un poco del concierto, no saben si realmente con fines estratégicos, con fines reales, pedido para Cataluña, que es el modelo de financiación de Navarra y del País Vasco. Y realmente el concierto es el estado perfecto. Es como ser joven, estar trabajando, vivir en casa de tus padres, tener un apartamento autónomo y además que te paguen el coche. Es decir, ese es el sistema de cupo que se ha establecido con el concierto. Pero eso extendido así a todos los territorios pues, es complicado. Bueno, puede haber modelos diferentes. Muchas gracias. La profesora Marta también quería intervenir. Sí, porque hay algunos aspectos que has suscitado que me parecen muy correctos. Hay un problema de falta de educación del conjunto de la ciudadanía española en la propia historia de España y sin duda en lo que supone la corona de Aragón. Y tener la idea de que efectivamente, a pesar de la tergiversación que viene desde los independentistas, que Cataluña se ha ido independiente en diversos momentos de la historia y nunca Cataluña ha sido independiente. Es decir, está muy claro que no se nos ha enseñado bien la historia de la corona de Aragón. De verdad que Cataluña ha podido crear problemas a algunos momentos como parte, como componente de la corona de Aragón, pero ha sido una parte de esa corona, ¿no? De verdad que no se conoce suficientemente bien de los dos lados del Ebro. En eso estoy totalmente de acuerdo y que ha habido, por tanto, una manipulación de muchos hechos históricos o ocultamiento de la propia historia, ¿no? Claro, les he dicho que efectivamente en el periodo en que hay esa revolución en Cataluña pasan y por gusto o por lo que fuera bajo soberanía francesa, que a los 10 años deberían de ser bastante malos, efectivamente los franceses que piden volver bajo la soberanía de los austracistas, ¿no? La soberanía española, ¿no? Y luego después, efectivamente, en lo que sucede en 1714 es deplorable, efectivamente, lo que hizo Felipe V, pero cuando se habla de la represión que efectivamente llevó a cabo Felipe V después de conseguir que el conjunto del territorio español le aceptase como rey, bueno, aparte no olviden que durante esa guerra lo que hacen los catalanes no es separarse de España, sino que consideran que el pretendiente legítimo de la corona española, su rey, es Carlos, el archiduque de Austria. Es decir, eso también tenerlo en cuenta y que por tanto no hacen la guerra contra el conjunto de España, sino que pretenden un rey distinto para España. Algo que también sucede con el carlismo, es decir, no son guerras de separación, sino de entendimiento distinto de la política en esos momentos históricos, ¿no? Y efectivamente conviene además saber que después de los hechos represivos de Felipe V, y está demostrado, tuvo enorme represión también en Castilla, porque hubo núcleos en Castilla en contra de la monarquía austracista. Y la represión de Felipe V no fue solo en Cataluña, fue también en Valencia, fue también en Castilla y en determinadas zonas de Andalucía Menor. Y por tanto, no fueron las únicas víctimas de Felipe V durante los primeros años del asentamiento de su corona. Y luego quiero decirles que con el tiempo, después, Cataluña ha agradecido mucho la llegada de los Borbones. En otros muchos aspectos, que otros no lamentarán, pero en otros muchos aspectos, de luego cambió por completo la faz de Cataluña, el sistema de Estado, fue el que permitió las bases de la modernización de Cataluña. No lo digo yo, vayan
a los historiadores catalanes. Es más, vayan incluso a un libro del año 2014 de un rector de una universidad catalana. El libro se titula Cataluña y el absolutismo borbónico, Roberto Fernández, rector de la Universidad de Lleida, y donde no hace una historia de Cataluña después de 1714. Lo que hace es fantástico, es ir examinando lo que dijeron los historiadores coetáneos de Felipe V, de Fernando VI, de Carlos III, todos ellos decir cómo los propios historiadores catalanes, en su época, incluso siendo en principio críticos contra los Borbones, van cambiando todos los opiniones y reconociendo toda una serie de aspectos importantes. Y algunos le critican enfermamente el centralismo, pero que globalmente la modernización política, administrativa, económica de Cataluña cambió por completo. Ya en ese libro. Y es que además, insisto, no es que haga una historia de Cataluña, sino que va recorriendo constantemente lo que dijeron los historiadores catalanes. Solo la historiografía catalana, en cada momento. Y luego también aborda toda la historiografía catalana en el siglo XIX. En el siglo XIX, aquí se ha mencionado efectivamente el problema de que España nunca ha conseguido realmente abordar la evolución del liberalismo político y sobre todo el económico. ¿Y el económico por culpa de quién? De Cataluña, todos lo sabemos, y los propios historiadores catalanes, y cualquiera sabe todo lo que pasó en el siglo XIX cuando Cataluña le exigió al conjunto de España el proteccionismo arancelario, castigando al resto de territorios de España. No se ha escrito la verdadera historia de España de en qué medida se empobreció toda España como consecuencia de que había que enriquecer a la alta burguesía catalana. Y el régimen, ¿saben?, brutal de aranceles que tuvo que poner los gobiernos de España para que no vinieran los paños británicos, que eran mucho más baratos y mucho mejores, ¿no? O cantidad de productos que venían de América o de otras zonas de Asia, venían con unos aranceles brutales para que nadie pudiera comprar productos extranjeros. Y eso está muy estudiado, el terrible proteccionismo al que se subordinaron todos los gobiernos de España, los españoles, todos incluidos, todos se subordinaron y siempre se dejó que pusieran los aranceles que pusieran. Y todos los diputados catalanes, desde PRI, todos exigiendo el mantenimiento de esos aranceles que empobrecían a Andalucía, a Castilla, a Extremadura, a Asturias, a Galicia, al conjunto de España, y que es la causa del gran desarrollismo industrial. No se permitía prácticamente la industria en el resto de España. Todo eso conviene que nos lo enseñaran y que nos oculte esa parte de la historia, a nosotros y a ellos. Y conocer ya lo que pasó ya cuando llega el ministro Figueroa a final del siglo XIX, y claro que hay que levantar los aranceles, el liberalismo económico, y por tanto permitir una competitividad que dejar desarrollar al resto de territorios de España. Es decir, el juego del peso de Cataluña en el siglo XIX es clarísimo en la política española y es una minoría dominando a una mayoría empobrecida. Eso hay que dejarlo claro. Y otros, insisto, ese libro de Roberto Fernández, catalán, tío de Cataluña y actor de Lleida, es magnífico porque los 3 siglos desde la llegada de los Borbones hasta ahora va examinando lo que han dicho los propios historiadores catalanes, los propios historiadores catalanes, ¿no? Y por tanto dicen la verdad y no hacen ninguna tergiversación ni manipulación a partir de lo que los historiadores han dicho, ¿no? Les recomiendo ese libro, que además fue el Premio Nacional de Historia. Y luego también otros momentos de tergiversación histórica, es decir, cuando se habla aquí de España o de Franco contra Cataluña, ¿no? Es decir, la guerra civil la sufrimos todos. Si hubiera que hacer un recuento de los fusilamientos, de los asesinatos de Franco durante la guerra y después de la guerra, seguramente hay muchos más madrileños fusilados que catalanes, Es decir, Companys no fue fusilado por la República, fue por Franco. Y Franco fusila, efectivamente, a ese presidente que se levanta contra la República, pero cuidado, Franco, a quien fusila también es al general Batet, al que fue a defender la Real Nacional. Es que la brutalidad del régimen franquista la sufrimos todos. Seguramente hay más andaluces que catalanes fusilados, seguramente hay muchos más extremeños que catalanes fusilados. Franco fue contra todos, fue contra el sentido común, contra los derechos humanos, contra España misma. No fue una guerra de Franco contra Cataluña. Todo eso son un montón de mentiras. Hay que ver realmente lo que pasó. Y Franco dañó a toda España. Realmente es un periodo negro para todos los españoles, para todos. Y no un pueblo víctima, esa mentira de que la guerra civil fue contra Cataluña y los únicos fusilados fueron catalanes, ¿no? Que Franco fusiló a demócratas. A toda suerte de personas en todo el país, un montón de socialistas. Muchos murieron en la cárcel sin que pudieran llegar a ser fusilados porque los dejó morir en la cárcel. Es decir, Miguel Hernández Aristegui, es decir, que hay muchos muertos
en España muchísimos que no son catalanes. Insisto, convendría hacer el recuento y con toda seguridad hay más madrileños de Madrid que de toda Cataluña, ¿no? Porque efectivamente Madrid fue republicano y demócrata, ¿no? Como también, en fin, otras zonas de España, ¿no? Luego hay que reconocer que una parte del nacionalismo catalán no cuenta lo que ha pasado en el pasado, cuando ahora se le dice que España no roba, y yo es verdad que considero que en España hay que entrar en el tema de las balanzas fiscales y sobre todo también en el tema de que en algunas regiones de España hay determinados núcleos de personas que viven a costa de todos, de los demás. Es decir, esto es lo que hay que cambiar, eso efectivamente indigna a los catalanes, y eso estoy de acuerdo con ellos. Que hay algunas cosas que hay que recomponerlas, y no hablo de qué comunidades autónomas, porque ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Saben muy bien y que la gente tiene que trabajar, luchar por la vida y entre todos, y lo que no puede haber es familias, ya que saben que no tienen que trabajar nunca. Y que el Estado les va a dar automáticamente el Estado a costa, no de Cataluña, a costa de Madrid, de Navarra, de Baleares, que son realmente las que están financiando. El problema, por tanto, es que se ha presentado de una manera antipática e insolidaria. El nacionalismo de los independentistas catalanes en los últimos 8 o 10 años recuerda mucho al nacionalismo antipático e insolidario de la Padania y de Flandes. No es el nacionalismo simpático y comprensible, a lo mejor de Escocia, donde nunca se han quejado de la contribución. Es decir, si alguien tiene que quejarse en Europa de la contribución son los alemanes, son los alemanes y nosotros muy agradecidos. La solidaridad es un elemento importante. Otra cosa es que, insisto, haya abuso. Y eso es lo que hay que corregir en 2 o 3 comunidades autónomas españolas, ¿no? Y que efectivamente no puede seguir determinada gente viviendo. Los complejos de la época de Casablanca, eso ya hay que superarlo. Y aquí toda la gente tiene que trabajar y todos tenemos que contribuir. Pues hay aquellos que no puedan trabajar, que gente habrá que ayudarles temporalmente en esas circunstancias y llevarles a que tienen que ganarse la vida con el sudor de su frente. Por tanto, una buena parte también, insisto, de que no se educó bien, porque no es cierto que España robe a Cataluña. Al contrario, que esa idea de esa minoría superior a los demás, porque ha sido rica en el siglo XIX y sigue siendo rica, pero luego es a costa, insisto, del esfuerzo de muchos pueblos de España. Y ojalá se estudiara bien la historia de la corona de Aragón, la historia del siglo XVIII, XIX y XX, y todos nos aclararíamos mucho. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos aquí otra pregunta. No, perdón, primero allí, sí, efectivamente. Tenía primero la palabra el señor del fondo de la sala. Sí, sí. Bueno, la pregunta, muchas gracias primero a todos, especialmente a mí por organizar esto. La pregunta es al profesor Custodio, y son dos preguntas muy concretas. Realmente si tengo curiosidad por 2 datos que desconozco y me gustaría que me lo ilustrara. Uno es, ¿cuándo aparece en la historiografía el discurso de convertir el acto del 11 de septiembre de 1714 como un ataque contra el nacionalismo catalán? Cuando aparecen los primeros textos donde se empieza a utilizar eso de esa manera. Fecha, ¿vale? Más o menos. Y la segunda pregunta, también es muy concreta, es ¿qué papel pudo tener la burguesía que tuvo que dejar Cuba, la burguesía catalana, que era uno de los mayores inversores en Cuba, y que luego fue, digamos, reconvertida a una burguesía inversora en el norte, en Marruecos Norte, y tiene también que salir de Marruecos Norte, y en qué medida pues, esa gente que no encuentra con España donde invertir, qué papel ocupa en el desarrollo del nacionalismo catalán. Son cosas muy concretas. Muchas gracias. Lamento decirle, pero no le puedo responder a la primera pregunta. No sé en qué momento se empieza a considerar ese acontecimiento, la capitulación del 11 de septiembre del 14 como el mito fundacional, podemos considerarlo como mito fundacional negativo, ¿no? Dentro de la teoría acerca de los mitos fundacionales de las naciones, hay algunos que son positivos y otros que son negativos en este caso. Se le considera así, pero lamento decirle, no lo sé. Luego, en relación a la segunda cuestión, y que tiene que ver con lo que hace unos minutos ha expuesto la profesora Araceli Mangas, la cuestión es
cual se presenta en el tránsito de los siglos XIX al XX en un panorama global de la política económica internacional, es que hay una crisis en 1873, que fue una crisis internacional la más gorda que había habido hasta ese momento en el capitalismo. Había habido otra en la década de los 40, pero esta fue un batacazo y tuvo unas dimensiones hasta entonces desconocidas. Los estados, en ese momento, los estados-nación liberales, aplican políticas, intervienen por primera vez en economía, es decir, bueno, pues atentan contra uno de los principios sagrados del liberalismo, del no intervencionismo, y son intervencionistas en economía, colocando aranceles, efectivamente, y lanzándose a una política de imperialismo, que es la que explica a partir de 1885 el Congreso de Berlín, etc. En esa política, claro, lo que buscan es, bueno, estamos en el contexto de la segunda revolución industrial, pues también lo que se está viviendo tras esa crisis, cómo cambiar el modelo que se había seguido, que había llegado a un techo en 1873, cómo incorporarnos cómo seguir creciendo económicamente. Por una serie de razones, que ahora no voy a entrar, lo que caracteriza esa segunda revolución industrial. Pero una de las cuestiones es, el imperialismo se explica desde esa perspectiva, y la búsqueda, conforme a ese imperialismo, de unas colonias que provean de materias primas y a las que vender materias manufacturadas, pero además no como el colonialismo anterior, sino con una posesión del territorio. Bueno, el Congo belga era el patio trasero de Puerto Seguro, o sea, es una cosa hasta como retrocedió y demás, ¿no? al Estado. ¿Qué pasa con España? España en ese momento va a contracorriente. Bueno, en ese momento ya venía desde principios del siglo XIX, es decir, o sea, está perdiendo sus colonias. Y ya lo que quedaba, bueno, en el 98, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, que quedan ahí como elementos casi anecdóticos, ¿no? En ese contexto de la década de los 80, que es cuando se está viviendo ese impulso de la segunda revolución industrial. En España, Cánovas establece en 1890 la redistribución regional de la producción. Puesto que no podemos emprender una política imperial, porque vamos a la inversa, vamos en el territorio nacional, vamos a redistribuir regionalmente la producción, o también llamado el nacionalismo económico. ¿Qué pasa? Porque no hay un más lejos, este asunto, bueno, lo tengo más estudiado, por así decirlo, forma parte de mis investigaciones. Sevilla, Andalucía, algunos puntos de Andalucía que habían tenido una industria floreciente desde 1840. Le Play, por ejemplo, uno de los popes del momento, visita esta zona y se queda pues sorprendido en la década de los 40 de ese florecimiento económico, que para los 40, 50, 60 se crean bancos, hay financiación, etc., hay capital. Había una industria floreciente. Bueno, ante esa decisión política central de Cánovas del Castillo, de primar a regiones económicamente que consideraba que tenían también esa industria floreciente, Cataluña y el País Vasco, va a primar, desde el Estado, se va a primar la industrialización en Cataluña, el País Vasco y en otras islas más. De tal manera que la industria floreciente de algunas regiones, como Andalucía, algunos puntos de Andalucía, se descapitaliza. Porque claro, el capital apuesta a caballo ganador, no apuesta a caballo perdedor. Y aquí, ¿qué es lo que queda? Una industria agroalimentaria fragmentada. Sí, teníamos ahí la fábrica de tabacos, que era el centro fabril de mayor concentración en la línea de lo que se está apuntando en la segunda revolución industrial, pero eso es anecdótico. Aquí lo que queda fundamentalmente es una industria fragmentada, ¿no? Las inversiones del capital van a ir para allá, fundamentalmente. Y es una de las razones, cuando se habla, en fin,
vamos a ver, de los agravios, yo no con eso no quiero entrar en ese debate, ¿no? Que nos robaron tal, los cánovas del castillo y tal, lo constato un hecho. Cuando se habla de agravios, pues había que hablar también de cómo algunas regiones también se beneficiaron en un determinado momento del Estado, ¿no? Creo que no he respondido su pregunta. Ninguna de las dos. Bueno, pero ha sido muy interesante lo que nos ha contado el profesor Velasco y sin duda la curiosidad científica del profesor Velasco le llevará a investigar desde cuándo se celebra el 11 de septiembre la Diada y nos pondrá un correo diciéndonos exactamente el dato porque seguro que nos lo puede aportar. Había una palabra aquí, siendo no conocerles, el señor de la camisa blanca que está en el centro de la sala, el primero, el siguiente que tiene la palabra Ezequiel y en primera fila el siguiente, por favor. Hola, buenas tardes. Me llamo Rafael, soy productor de artes escénicas y vivo aquí en Sevilla. Por cierto, estoy leyendo el libro de Jordi Canal sobre Historia Mínima de Cataluña, que se publicó recientemente. Explicaba que la Diada se celebra desde principios del siglo XX y en algunos periodos dejó de celebrarse y luego se retomó de nuevo. No es muy antiguo, es una construcción simbólica de la época del regionalismo como era de su poema. Bueno, pues ya tenemos la respuesta. Sí. Desde principios del siglo XX. Sí. ¿Desde cuándo se celebra la Diada? A principios del siglo XX. Sí, estoy de Jordi Canal. En una historia mínima se han publicado el año pasado una de un historiador más nacionalista y otra de Jordi Canal, que es menos nacionalista y, bueno, en el momento actual está menos querido o menos valorado por no sé muy bien, por el conjunto de la sociedad catalana. En fin, lo que yo les quería preguntar, primero quería agradecerles sus intervenciones, tanto en la primera parte como en esta segunda, son muy divertidas, muy jugosas y me lo estoy pasando muy bien, muchas gracias. A mí lo que me preocupa es cuál puede ser el final de todo esto, ¿no? Yo pienso que pese a lo que diga el derecho internacional o el derecho constitucional o la hoja de ruta de Puigdemont, pienso que finalmente se hará un referéndum. En democracia yo creo que es lo que debería ocurrir, una consulta a la población. El problema es que, ¿qué es lo que va a decir la gente, ¿no? Si la gente se expresa claramente en uno u otro sentido, pues será muy fácil decir, bueno, el pueblo ha hablado, pero es poco probable que vaya a ocurrir eso. Entonces, ¿a partir de qué rangos, de qué porcentajes deberíamos decir el plebiscito tiene que ejecutarse o no? ¿Se tiene que obligar a gentes que no quieren ser españoles a seguir siéndolo? ¿Se tienen que obligar a gentes que quieren seguir siendo españoles a dejar de serlo? ¿A partir de qué porcentaje considerarían ustedes que la mayoría puede imponerse sobre el resto? Mire, supongo que a ustedes les ha llamado la atención, igual que a mí, que vivimos en un país incapaz de comprenderse a sí mismo desde hace siglos y que corre hacia su destrucción precisamente por esa obstinación de no comprenderse. Dicho en otros términos, ¿no les ha llamado a ustedes la atención que aquí no hay más nacionalistas que los periféricos? Los otros nunca son nacionalistas. Los españoles nunca son nacionalistas. Son nacionalistas los vascos, los catalanes, los gallegos, los españoles, los nacionalistas. Pero sí son nacionalistas. Es más, les niegan a los demás el derecho a ser nacionalistas. Y eso es así. Eso es así. Con respecto a lo de la corona y el dragón y más cosas también. Miren, en el año 1898, cuando en una de sus numerosas pruebas de desconocimiento de su realidad, España le declaró la guerra a los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Sin saber ni dónde se metía. El primer ministro de Gran Bretaña, Lord Salisbury, pronunció un discurso célebre
Ese discurso ha pasado a la historia. Seguramente, a lo mejor, no lo sé, ustedes lo conocen. Yo apostaría que no. A que no. De ese discurso en España no se habla. Se llama el discurso de los vecinos agonizantes. Y Lord Salisbury decía, pero ustedes han visto algo igual. No lo habían visto. Y desde el punto de vista de Lord Salisbury, había en Europa dos naciones agonizantes. No lo dijo, no las mencionó, pero todo el mundo en la prensa de la época lo supo cuáles eran: Turquía y España. El que sí se hizo eco de aquel discurso fue Valentía Almirall. Y dijo, efectivamente, y nosotros nos tenemos que ir, porque esto es un cadáver, porque esto es una nación agonizante. Y sigue siendo. Forma parte de la conciencia nacional española de la que al parecer tan orgullosos nos sentimos, la llamada catástrofe del 98. El 98. Cuando de repente España perdió, dice el resto de sus colonias ultramarinas. Mentira, todavía no había perdido las que le quedaban. Todavía no había perdido todas sus colonias. Pero esa es una conciencia que pesa mucho en la idea de España. Es el 98. Don Ernesto Jiménez Caballero, que era uno de los intelectuales fascistas que trajo el delincuente Franco, del grupo del Escorial, todos después ellos se han arrepentido, luego todos se han arrepentido, todos se han hecho demócratas. Este país está lleno de demócratas. Un pasado fascista que te cae, pero todos demócratas. Don Ernesto Jiménez Caballero, en una de sus numerosas muestras de genio que tenía por estar completamente loco, dijo: a mí no me hable usted del 98, hábleme de 13 98. Y empezó a enumerar. Dijo: mire, el 98 empezó en Holanda, cuando España perdió Holanda, después perdió el Rosellón, la Cerdaña, Milán, siguió perdiendo y sigue perdiendo. Y sigue perdiendo. Y sigue perdiendo porque es incapaz de comprender lo que sucede. Totalmente incapaz. Está cegada por el dogma ultramontano de la contrarreforma a la que sigue pegada. Y perderá todavía más, porque sigue sin comprender. En la corona de Aragón había un principio, o se pretendía hacer un principio, y los catalanes han pretendido siempre hacer un principio, algo que han sacado de la Iglesia, fíjese usted, que es maestra de todos nosotros, sobre todo los españoles. El principio de la ecoprincipalidad, que es lo que hace la Iglesia cuando quiere separar los obispados porque los obispos se enfadan, tengan los dos igual categoría y tal. Va de retro Satanás, a ecoprincipalidad, pero ¿cómo, hombre? Es Castilla y Aragón iguales. ¿De qué? Aquí manda Castilla y seguirá mandando siempre, disfrazada de España. Disfrazada de España. Pero Castilla. El nacionalismo castellano. Ese que no existe. Un sevillano ilustre, le he oído muchas veces decir que él no es nacionalista, el señor Felipe Gonzalo. Él no es nacionalista. No, nacionalista siempre son los demás. Pero cuando la aprietan un poco dice que ni con el 1200% los catalanes se pueden salir por la suya, porque esto no es un problema de democracia, esto es un problema de narices, es un problema de principios. Y así, pues así no vamos a ir muy lejos, desde luego. Bueno, sí, unos van a ir muy lejos, nosotros vamos a quedar donde estamos, ¿no? Concierto. Pues claro que sí, hombre, claro que sí, claro que concierto, naturalmente que concierto, sí. Los tres territorios vascos y Navarra tienen los índices de vida más altos de España, porque tienen un concierto. Y luego el resto somos régimen común. Pero aténgase, agárrese, vamos a verlo, el régimen común. El régimen común que son los países catalanes, o sea, Cataluña, Valencia y Baleares y Madrid. Somos los que tenemos superávit, los demás tienen todos déficit. Si el concierto se generaliza a los países catalanes, esto no se tiene de pie. Y claro está, se puede decir la solidaridad, sí, se puede decir lo que se quiera,
Sí, claro, la solidaridad, sí. El deber de atender a los que no tienen. El deber que tienen los que tienen de atender a los que no tienen. ¿Por qué? Porque durante siglos se han beneficiado ¿de qué? Perdón, ¿de qué? Es que les vamos a echar ahora a los catalanes la culpa de haber sido lo suficientemente maduros y haber tenido una sociedad civil suficientemente desarrollada y haber hecho una revolución burguesa que el resto de España no ha podido hacer, no ha querido o no ha sabido hacer. Les vamos a echar encima en cara el que haya progresado gracias a su esfuerzo, su trabajo y su ahorro. Que los privilegios de los catalanes. Por favor. Voltaire, en el siglo de Luis XIV, dice: la Cataluña peut se passer du monde, le monde ne peut pas se passer la Cataluña. Y 200 años después, a los efectos de los señores que le están explicando a los catalanes la desgracia que van a tener como se separen de este cuerpo propagante, la miseria y el hundimiento a que van a llegar vagando solos por los espacios siderales, con su república puesta, nosotros que tenemos una monarquía, que eso sí que es moderno. El ejemplo se lo pongo en la contestación que le dio Ahmed Ben Bella al general de Gaulle cuando en las conversaciones de Evian, donde se decidió la independencia de Argelia, el general de Gaulle, ya como último recurso, le dijo a Ben Bella: ¿pero ustedes para qué quieren gobernarse si se van a gobernar mal? Y Ahmed Ben Bella le contestó: mi general, reclamamos el derecho a gobernarnos mal. ¿Qué porcentaje de plebiscito? Pues mire usted, una cosa está muy clara, ¿verdad? Una cosa está muy clara. Son 47, son 58, son no sé qué, son los cuantos. ¿Por qué no dejan contarlos? ¿Por qué no dejan contarlos? Es muy sencillo. ¿Qué tienen los escoceses que no tengan los españoles? ¿Qué tienen los escoceses y los ingleses? ¿Qué tienen los quebequeses que no tengan los catalanes? ¿Es que los catalanes tienen menos derechos que los escoceses? ¿Es que Escocia o Inglaterra es un estado menos de derechos que España? ¿O es Canadá? Y cuando el Tribunal Supremo de Canadá dice: mire usted, el derecho a la autodeterminación no existe en la Constitución canadiense, pues claro, naturalmente estaría bueno, ni a canadiense ni ninguna. No, es que probablemente ni siquiera es un derecho. Es un principio político que viene de tu conciencia de nación. Y no tienes que pedirle permiso a nadie, a ningún texto de nada, como no se lo pidieron los norteamericanos, al ordenamiento de la época. Ni nadie que ha conseguido la independencia, nadie, frente a quien se ha cargado de razones para impedirlo. Nadie. Y si queremos saber cuánta gente hay preparada para eso, hagan un referéndum, como han hecho en Escocia, como han hecho en Quebec, porque después de esa opinión, de ese dictamen del Tribunal Supremo canadiense, es que todo lo demás sobra. Dice el Tribunal Supremo canadiense con absoluto sentido común, y repite el recientemente y por desgracia fallecido jurista Rubio Llorente. Dice: mire, el derecho a la autodeterminación no existe, pero si un porcentaje elevado de la población de Quebec quiere ejercerlo, tendrán ustedes que hacer algo, ¿no? O como dice Joan Tardá aquí hace 2 días: ¿vamos a meter en la cárcel a la mitad de Cataluña? Vamos a decirles a los señores que dicen que hay que desobedecer un tribunal constitucional que por lo demás se llama tribunal, pero no es poder judicial, es un órgano político, y que además no tiene precisamente la autoridad que debiera tener, entre otras cosas porque está presidido por un exmiembro del partido del gobierno, que le debe el puesto al presidente del gobierno. Y a los señores que dicen que no van a obedecer lo que dice ese tribunal, ¿los vamos a meter a todos en la cárcel?
Bien, pues esa es la cuestión. La cuestión es, mire, yo no pongo nada. Si a mí me dejan, yo diría, hombre, pues mire, algo así como el 60%, no lo sé, todo se puede negociar. Esto se puede negociar, ¿no? Pues claro que sí. Basta con hablar y no ponerse estupendos, pero sobre todo basta con decir una cosa muy simple. ¿Tiene usted duda? Cuéntelos y luego hablamos. Pero si usted no me deja contar a la gente, ¿de quién está usted hablando? Contestando, más que usted directamente a la pregunta, evidentemente en algún momento hay que votar. Es decir, la situación a la que hemos llegado, en algún momento habéis preguntado a los ciudadanos de Cataluña si quieren seguir estando en este país o quieren estar un modelo de comunidad política con una constitución determinada o no determinada. Entonces, más sorprendente será evidentemente que se ha sentido en otros países. La diferencia entre, preguntaba el profesor Cotarello, entre Escocia y España es que Gran Bretaña no tiene una constitución, tiene un acuerdo de pacto que puede dar lugar a un proceso de evolución, pero se está evolucionando la posibilidad de evolución. Y un acuerdo de pacto que tiene casi 2 siglos. En cambio, España, por suerte, por desgracia, tiene una constitución donde dice que eso no es posible. Entonces, la única forma de hacerlo es llegar a un acuerdo. Se debe hacer una consulta. ¿Por qué? También por lo que usted decía antes, lo decía el Tribunal Constitucional, perdón, el Tribunal Supremo canadiense. El derecho de decisión no es más que la imposibilidad de mantener a un grupo de población de manera obligada y continuada bajo el sometimiento de un poder que no están dispuestos a someterse. Entonces, es un problema de legitimidad, que habrá algún problema de legitimidad que puede acabar con la estructura. No se puede mantener, es decir, teóricamente en la Constitución el derecho a decidir en algún momento hay que plantearlo. Cuando políticamente se cuestiona, si llega ese momento, habrá que plantearlo. Pero con carácter previo tenemos que poner de acuerdo en muchas cosas. Tenemos que poner de acuerdo en qué vamos a preguntar, en qué condiciones se va a entender que está superado y a partir de ahí tomar la decisión de consultar y saber realmente cuántos ciudadanos catalanes están por independencia, cuántos ciudadanos están por quedarse, cuántos ciudadanos están por una tercera vía, si existe realmente una tercera vía. Esa es la realidad y políticamente en un Estado que tiene que ser derecho democrático no puede ser de otra manera. ¿Vale? Entonces ahí llegará el momento que nos tenemos que poner de acuerdo. Con respecto a la segunda cuestión, porque a lo de la solidaridad me voy a contestar, ¿vale? Sobre la segunda cuestión, si irse de un mes de vacaciones para una familia de 4 personas a cualquier sitio es un casino, por lo que hay que montar, por lo que hay que trasladar y después lo que hay que montar para el regreso, el que una parte de un territorio, con la implicación que tiene Cataluña con España, que tiene España con Cataluña, es tan compleja como es la que es actualmente, y usted en 18 meses es una estupidez decir que nos vamos a independizar. Es imposible decir, tenemos que hablar de muchas cosas. Y tenemos que hablar de muchas cosas no para 18 meses, sino seguramente para varios años. Porque hay que tomar decisiones sobre muchas cosas. Porque vamos a separar, y si vamos a separar porque hay voluntad de separación, tenemos que llegar a acuerdo sobre en qué términos vamos a separar y quién se queda con la vajilla de mamá y quién se queda con la plata. Y quién se queda con la deuda. Y eso es importante. Bueno, entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Por eso yo decía al principio de intervención que las cosas no son sencillas ni son fáciles. Que evidentemente la situación hay que llegar a resultados que no gusten a todos, pero que hay que hacerlo de una determinada manera. No, solamente muy breve. Ramón, si se ha desprendido de mis palabras que estoy echando en cara algo a alguien, todo lo contrario, O sea, precisamente yo estoy en contra de echar algo a alguien, sencillamente lo que quería decir. No sé si es que se ha desprendido de mis palabras o no, pero no. Ah, perfecto. Sí, yo me rollo ya lo traigo, ya. De acuerdo, nada, era simplemente eso.
Bueno, teníamos aquí, perdón, ¿quién tenía el micrófono? Ah, pues perdón, en ese caso es suya. Bueno, en primer lugar, quería introducir una cuestión que como ciudadano me parece que comentaba que quería introducir una cuestión y es que como ciudadano me parece que como Estado de Derecho y como Estado democrático estamos haciendo agua y estamos perdiendo muchísima legitimidad. Y fundamentalmente lo estamos haciendo en la separación de poderes. La separación de poderes aquí se podría cuestionar casi a diario. En primer lugar, cuando se produce una sentencia del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo viene con los indultos. Y por otra parte, resulta que cuando se produce una sentencia del Tribunal Constitucional, como se ha dicho, se le da un valor que no tiene, porque el Tribunal Constitucional está totalmente amañado por el poder político. Es decir, sus miembros o parte de sus miembros están nombrados por el partido del gobierno y hay que ver por la celeridad que actúan en algunos momentos y con la desidia que actúan en otros momentos. Y eso lo podemos ver fácilmente. Luego hay otra cuestión que hay que tener en cuenta y se ha comentado aquí que en la transición y en la Constitución ni se arregló el problema territorial ni se arregló el problema fiscal. Y Cataluña y cualquier nación o cualquier autonomía tiene pleno derecho a querer el mismo régimen fiscal que hay en los Países Bajos, porque es un régimen fiscal confederado, o por lo menos se le puede considerar como tal. Y es un agravio comparativo que solo lo pueden tener en uno. Con relación al acto más jurídico, aquí está muy bien que se digan las normas internacionales, la Constitución, pero cuando se quiere arreglar un conflicto social, los temas jurídicos se tienen que arreglar también. Y aquí en Andalucía lo hemos vivido muy cerca. Cuando se votó el Estatuto de Autonomía, según la Constitución, nos reuníamos la mayoría para tener la ley del 151. ¿Y qué se hizo? Arreglarlo. Se arregló con dos leyes que facilitaron que Andalucía adheriera al Estatuto de Autonomía por esa vía. Y ahora hay un conflicto social en Cataluña y habrá que arreglarlo también. Porque a mí me parece que en Cataluña han sucedido varias cosas y a mí me gustaría, teniendo la oportunidad que raras veces la tenemos, de que una persona de Cataluña hable aquí con los problemas que allí se viven, pues nos dijera cuál es el proceso que se ha seguido en todo este tema. A mí me parece que el tripartito, cuando llegó ya a su final, se dio cuenta de que el Estatuto de Autonomía no permitía unas competencias necesarias para desarrollarse en un sentido de autogobierno mayor del que tenía. Y creo que ese fue el motivo fundamental por el que se hizo la reforma del Estatuto, porque se querían unas mayores competencias. A partir de ahí luego eso se cruzó con la crisis económica, se cruzó con la sentencia del Tribunal Constitucional, que habría que ver, si se analizara esa sentencia, los flecos que tendría, porque bueno, muchos artículos que allí se prohibieron, aquí en la reforma del Estatuto nuestro se autorizaron. Entonces, bueno, quiero decir con esto que me gustaría que el proceso ese de deterioro que se ha producido, deterioro en el sentido positivo, ¿no? Con relación al nacionalismo, pues se explicara un poco más. Y luego tenemos aquí un partido popular, que es incendiario totalmente por los nacionalismos, pero lo es desde el principio. Ya lleva un montón de años contra el nacionalismo vasco, unas veces justificadamente con el terrorismo de ETA y otras veces justificadamente. Y se ha llevado toda la vida viviendo del antinacionalismo. Y ahora lo está haciendo viviendo del antinacionalismo catalán. ¿Por qué? Porque eso le da votos y lo que le interesa exclusivamente son los votos para gobernar y estar ahí. Y
que no sabe dónde está. Que da un mandazo, y los mandazos los podemos ver desde la presidenta de la Junta de Andalucía, que tiene un españolismo, un recalcitrante, que no sale de otra cosa en su discurso. Y si no, yo invito a cualquiera de los que está aquí a que me diga en qué momento de todo el proceso que llevamos desde las elecciones, tanto las conversaciones por el rey como los debates parlamentarios, se ha hablado de Andalucía. No se ha hablado en ningún momento. Aquí se habla solamente de nacionalismo español. Y ya por último, quería decir que por la intervención de la profesora Manga, que ha dicho todos los perjuicios que tendría Cataluña y todas las leyes internacionales que impiden que se realice esto, yo no me preocuparía de las cosas de que se hiciera un referéndum en Cataluña, porque saldría que no. Me parece a mí que no, que lo hagan y que se expresen libremente, y si sale que sí, pues sale que sí, y si no, pues vale, pues seguimos con esta unidad nacional ficticia que tenemos. Y quería preguntarle también a la profesora Manga, porque me ha dejado muy intrigado, ¿cuál es la autonomía que vive de las demás? Porque yo cuando estaba diciéndolo creía que era Madrid, pero al nombrar Madrid se me han cortado los cables, no sé cuál es, me gustaría saberlo. Bien, pues hay preguntas al menos a 3 miembros de la mesa, son las 2 de la tarde y llevamos aquí 4 horas. ¿Hay otra palabra pedida? Uy, pues razonablemente a las 2:15, 2:20 deberíamos cerrar, porque si no nos apagan las luces. La aula está reservada hasta las 2:30 y como mucho 2:15, 2:20 debemos desalojar. ¿Contestamos brevemente o hacemos todas las preguntas y hacemos un mix al final? Venga, pues todas las preguntas. Pero, telegráfica, 140 caracteres. ¿Somos capaces de decirlo en 140 caracteres? En primer lugar, agradecer es que no a los ponentes las opiniones de cada uno, independientemente de que la compartamos cada uno por respetarlo y muy respetada. Y también agradecer a la dirección del curso que ha traído ponentes de calidad y tocan varios temas. Y bueno, yo quería empezar diciendo que, no sé, si sobre todo el profesor de Constitucional, Juan María Morales, comparte conmigo que todo el problema que tenemos es que creo que es una democracia consolidada pero un poco inmadura, ¿no? Porque nos damos cuenta de que en Cataluña ahora mismo no se le quiere dar solución jurídica, pero tampoco se lucha por una solución política. Pero desde el origen del Estado español, porque tenemos un gobierno que lleva 4 meses debatiendo en la nada, porque no se está debatiendo nada, pero nos damos cuenta de que cuando hacen una propuesta de vamos a mejorar el estatus de Cataluña en la Constitución, al final lo que se quiere dar es otra solución jurídica, introduciendo un derecho a autodeterminación en la Constitución. Otra solución jurídica, cuando esto debería ser meramente político y que se sentaran a hablar todas las fuerzas políticas y ponerse de acuerdo en una cosa que creo que si queremos seguir teniendo un prestigio democrático en Europa, tenemos que hacerlo ya y no dejar esto de aquí a no sé cuánto tiempo. Y bueno, también se ha aludido al gobierno en función. Yo lo que quería decir... Lo que quería decir... No habla del gobierno en función y salga de cables. No estamos pasando de los 140 caracteres. Ya, se acabó. Lo que quería decir es que me parece que ha intentado dar de lado, pero vamos, totalmente en estos años el problema catalán, y ahora tiene las consecuencias, ¿no? Porque al fin y al cabo ahora mismo estamos estancados en una situación que después de dónde va a salir, que yo creo que no va a haber elecciones, pero puede haberlas, y esto lo que hace es que la hoja de ruta siga adelante y esto siga diciendo España, además de que nos roba, no nos echan ni cuenta, no nos han echado atrás y ahora no hay nadie que pueda hablar con nosotros, pues seguimos a nuestra bola y no se le da ninguna solución. Entonces yo lo que quería es, y el profesor, sobre todo José María Morales, compartía conmigo que somos
unos inmaduros profundamente. Además de que el presidente del gobierno, en una entrevista con Carlos Alsina, decía, cuando le preguntaban, bueno, ¿qué va a pasar con la nacionalidad española con los catalanes? Decía, no, y con la europea, dice, no, te estoy preguntando por la española. Él no sabía responder. Creo que no se ha valorado de plano ni el problema, pero en ningún momento. Y yo creo que es por eso. Simplemente que podría responder a si mi opinión está bien o no, porque creo que somos profundamente inmaduros y lo estamos pasando ahora. Bueno, a que doy la palabra a Alejandro, Rosa y ahí en medio de la sala. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, totalmente. Muchísimas gracias a los organizadores. Estoy disfrutando muchísimo a lo largo de toda la mañana. Voy a ser muy breve. Bueno, manifestar un poco como ciudadano mi tristeza, ¿no? Porque creo que en mi país gastamos demasiado tiempo hablando de cuestiones que deberían estar superadas y lamentablemente todavía no lo están. Mientras el mundo avanza en otros debates y en otras cuestiones, ¿no? Yo quería preguntarle si ven a corto plazo la posibilidad de que Europa camine hacia una federación europea y cuáles serían los pasos a dar. Muchas gracias. Brevemente, que preguntas para el profesor Tortarello. Soy estudiante de Ciencias Políticas y la Administración, funcionaria de la Administración también, de País Vasco y de la Junta de Andalucía. Mi pregunta es, ¿cómo se puede explicar desde un partido de izquierdas la no solidaridad con las comunidades autónomas? Y luego, cualquier grupo puede plantear cualquier referéndum en respecto al derecho a decidir. ¿Está de acuerdo que cualquier grupo puede plantear cualquier referéndum, según lo ha comentado el profesor José María Morales, sin unas normas, sin plantear unas normas básicas, como el qué, cuándo, en qué condiciones, quiénes, medidas, etcétera? Gracias. Y ahí en medio de la sala había... Y ya con esta pregunta, Juan Carlos, pidiendo a la mesa que había renunciado. Ya no le contestaba cuando preguntan. Bueno, buenas tardes ya. Yo agradecer también a los cuatro ponentes la ilustración y precisamente la ilustración porque yo no la tengo y también preguntándole a la profesora Cotarello pensar si usted piensa que ese 40%, en definitiva cualquier porcentaje de población que defienda un nacionalismo lo hace por cuestiones de crear una nueva identidad, por cuestiones de pensamiento de deuda histórica, o si esto no es una cuestión más visceral, más política en el sentido más maquiavélico de la palabra y pensar que realmente existe ese espíritu o si no son pobres las personas políticos que mueven, antes hemos visto los datos que han pasado de un 18% sí, a un 40% y en el caso vasco lo contrario, de un 40% vuelve a un 20%, porque yo no sé si ese espíritu, esa conciencia, esa ilustración histórica, moral, realmente existen esas personas de a pie que casi políticamente se adhieren a una tendencia o a otra. Porque también eso termina en cuándo se va a contar la persona. Es que cuándo depende tanto como de la calidad del orador que ore sobre una idea o sobre otra. Si realmente en definitiva piensa usted que esa conciencia y que esa identidad es de todos los individuos que se manifiestan independentistas o si ha sido adquirida o inculcada esa independentista como muchísimas otras, o por decir todas otras, por el orador, el político del turno. ¿Por qué orden contestamos? Yo voy a contestar algunas cuestiones que han aparecido en varios de los intervinientes, por ejemplo, la relativa a la consulta, que efectivamente esto es un problema político. Una cosa es tener en cuenta las normas, que tener en cuenta que las normas no nos dan solución a los problemas y por eso las normas se pueden cambiar naturalmente.
aquí hay un problema importante, un problema de diálogo. Y por eso también lo he dicho, y hace mucho tiempo que lo he escrito, que el problema no es amenazarle a Cataluña con los males del infierno. Es un partido tremendo en la política de los distintos partidos, y el problema es atraer a Cataluña. Y lo que necesita, si me permite la expresión, es cariño, es decir, que efectivamente se puede uno entender otra vez con ellos, ¿no? Entonces hay un problema, se quejan de cosas, posiblemente en muchas tienen razón, en otras no, pero eso se soluciona cuando uno se sienta en la mesa y cuando se niega a dar solución a problemas que viene arrastrando España hace tiempo, incluso cuando se inicia el actual proceso constitucional. Está muy claro que la Constitución de momento pareció resolver problemas, pero algunas cosas estuvieron mal hechas en la propia ordenación constitucional. Es muy claro que el sistema de competencias de la Constitución es demencial y que luego los estatutos de autonomía tampoco fueron muy racionales. Y estoy de acuerdo también, no en todo lo que se ha hecho el Tribunal Constitucional, pero lo he dicho incluso por escrito, de que el Tribunal Constitucional en España ha creado más problemas que resuelve. Eso lo tengo claro. Y es verdad que cuando existen unos conflictos de competencias no supo dar la doctrina adecuada y ha potenciado muchas situaciones muy insolidarias, ¿no? Y no ha ayudado a trabar el Estado, la concordia, sino que incluso digamos, los elementos centrífugos se hayan incluso salvajes, casi así investigado, a pesar de que la Constitución trataba de encauzarlos. Hubo algún problema y en parte también lo sabe, para todos es parte del problema. Porque efectivamente hay determinadas singularidades también, pues hay que ser flexibles y reconocerlas. Y eso no lo acaba de conocer la Constitución, que acaba reconociendo que efectivamente ciertos pueblos de España, ciertos componentes de la ciudadanía española requieren un tratamiento algo distinto. Y eso no se lo ha dado. Eso no se lo ha dado en la Constitución. Por tanto, es reconocer ciertas singularidades y no hacerse la Constitución y no ese sistema. Y insisto, aparte de ese problema de origen, después, cuando se ha agravado el problema, en los últimos 10 o 12 años, no ha habido diálogo, no ha habido dónde están los problemas y dónde reestructurar incluso la contribución de todos al esfuerzo común. Yo creo que ha faltado diálogo mucho en los últimos años, por tanto, el no haber querido reformar la Constitución a tiempo nos ha traído estos problemas. Si se reformara la Constitución, al menos ahora que hubiera diálogo, se tratan de los problemas, se reformara mucho mejor la Constitución, y hay muchos administrativistas que lo han puesto pensando en dos grandes libros de Santiago Muñoz Machado. Uno, el informe sobre España, o también el de Cataluña y las demás Españas. Ahí donde dice que es que hay que resolverlo por alguna consulta legal, lo que hay que buscar es dentro de los cauces. Y una de ellas es la reforma de la Constitución, previamente con un pacto con las fuerzas políticas catalanas. Y llevarlo siguiendo ahí la normativa que todos los españoles diremos cómo creamos la Constitución, la norma de conjunto. A partir de eso, tenemos que hacer la reforma de algunos estatutos, de algunas comunidades autónomas, y entonces es cuando viene la consulta en Cataluña. De hecho, incluso estos días en un periodo también a Iceta, ¿no? Pero esto está por escrito en varios informes de administrativistas magníficos, por el concepto cordobés Muñoz Machado, ¿no? Y en dos libros lo sostiene que hay que dar una salida encauzada, política y laica. Hay que conocer efectivamente lo que piensa el conjunto de España y el conjunto de Cataluña. Y eso es posible. Y eso es posible y llega atrás. Hay que solucionarlo. Hay un embrollo del que hay que salir. Y solamente no hay otra cosa que la consulta. Pero hacerlo legalmente. Realizar problemas y hacerlo dentro del marco constitucional para cambiar ese marco constitucional. Por tanto, lo que ha faltado en los últimos tiempos especialmente, ¿no? En cuanto a los españoles que me conocieron, no tengo ningún monopolio sobre la Unión Europea, pero fíjate, hay una pregunta también sobre la Unión Europea. Que en cierta medida estos procesos como el de Cataluña o el que hubo en Escocia, pues son procesos peligrosos para la propia estabilidad de la propia Unión Europea, la debilita enormemente y por tanto no son los procesos más adecuados. ¿Verdad? Claro, la Unión Europea tiene otra serie de crisis añadidas que tendrá que ir resolviendo. ¿En qué medida vayamos hacia una mayor federación? Porque en parte tenemos, ¿no? Pero no la suficiente y seguramente mejor que la que necesitamos. Y tampoco hay que utilizar un Estado europeo que centralice, ¿no? Es decir, Europa es una Europa de federalización de funciones, de qué ámbitos, y por tanto un sistema multinivel donde determinadas decisiones se tomen a unos niveles y otras a otros, porque hay problemas comunes a los Estados europeos. Pero naturalmente el centralismo europeo no existe, no se trata de sustituir el Estado nacional por el Estado europeo, sino una compatibilidad de esas situaciones.
Es decir, la Unión Europea, claro, que ha avanzado mucho, porque uno ve cómo estaba en el año 50, 58, 70, al 92, a la actual. Otra cosa es que ahora aquejan dos problemas importantes, ¿no? El desafío del Reino Unido, pero claro, es una organización internacional que cabe la retirada, no la organización internacional es legal, es un derecho inherente, lo regula o no el tratado, ahora lo regula, el artículo 50 es un derecho inherente, está en el convenio de Viena, los derechos tratados, que cualquier Estado miembro de una organización se puede marchar, por tanto, nunca es asimilable, porque es una organización internacional. Y lo que se trata de esta organización es internacional y internacional, donde se trata de ir poco a poco compartiendo soberanía. De hecho, hay ámbitos clarísimamente que compartimos la soberanía en el mercado interior, en muchos ámbitos, en la propia espacio de libertad, seguridad y justicia, en ámbitos de la Unión es competencia exclusiva, etc. Es decir, se va poco a poco y a veces con pequeños pasos atrás o con situaciones de crisis. Pero yo creo que, salvo el problema del Brexit, es decir, si el 23 de junio, ahí sí tenemos posiblemente la nueva crisis más grave de la Unión Europea. Obama va a venir a hacer campaña, es decir, para Estados Unidos nos lo ha puesto muy difícil en estos 50, 60 años, va a venir a hacer campaña a Reino porque sabe que con la desestabilización en Oriente Medio, si se desestabiliza o no, pues volvemos a 1914 o 1939, ya es un problema de todo el mundo, es decir, ya no solamente es el problema allí. En fin, básicamente tendremos si podrá avanzar. Hay una cuestión simplemente que me gustaría puntualizar. Vamos a ver, España no declaró la guerra a los Estados Unidos. Está comprobado, ya hay una comisión internacional, simplemente hay que ver, y se ve como una comisión internacional en la que hay españoles y se determinó lo que pasó en el medio. Otra cosa es que España nunca debió retener Cuba. Y saben que el general Prim, cuando visita Estados Unidos y se entrevista con Lincoln, en plena guerra contra la secesión de los esclavistas, bueno, pues en aquella ocasión se da cuenta de que hay que ir preparando a España y que Cuba hace la independencia. De hecho, es verdad que al general Prim, ese gran presidente del gobierno, ese gran catalán, sabemos quién financió su asesinato, estaba ahí en el Palacio de Santelmo, en Duque de Montpensier, sabemos quién es el que contrató a los que le asesinaron, pero lo que sabe fue el general Serrano, pero sabemos quién cargó la pólvora, y todo el mundo los historia del ejército fue en Cuba. Es decir, cuando la burguesía y la gente que estaba aprovechando de Cuba y quería retener Cuba frente al clarísimo movimiento de liberación que había por toda América, de la intervención, y que Cuba había que hacerlo incorporadamente y pactar la independencia. Eso lo sostenía Prim cuando llega aquí y cuando está en la presidencia del gobierno. Y por eso dicen muchos historiadores que puso la pólvora en las personas que le asesinaron en la calle del Turco, la pólvora se cargó desde Cuba. Y eso luego fue lamentable que los gobiernos siguientes de España no aceptaran de inmediato y hubieran adelantado 20 años la independencia de Cuba. Pero en todo caso, es Estados Unidos quien declara la guerra a España, lo saben. Y España, claro, responde declarando la guerra a Estados Unidos. Lo del acorazado, ¿no? Eso está clarísimo, que fueron ellos los que está comprobado con la comisión de investigación que examinó los restos de la ley y fueron ellos los fogoneros por orden desde Washington de que hicieran estallar a sí mismo ese buque y tener así la coartada para declarar la guerra a España. Y luego para lo que le pasó encima a Cuba, ¿no? Lo pasó a un estadio mucho mejor porque acabó siendo de facto una colonia de Estados Unidos, ¿no? Pero ojalá es verdad, y no estoy de acuerdo, que 20 años antes no hubiéramos reconocido la independencia a Cuba. Posiblemente nos hubiéramos ahorrado, como saben perfectamente, la quiebra, las últimas quiebras del Estado español, quiebra rotunda, precisamente por los gastos enormes de la guerra del 98, sí, no quiero decirlo, pero lo reconocen perfectamente. Es decir, Madrid es una comunidad autónoma con enormes subterráneos, saben perfectamente, y es una de las que más contribuye. Eso está, cuando los datos son muy claros, ¿no? Pero es muy claro. Pero saben que hay algunas comunidades autónomas deficitarias. Pero bueno, no es el problema de que sean deficitarias, sino que hay unas situaciones muy concretas. En Andalucía y en Extremadura, donde he dicho, no es toda la comunidad, no es toda la gente, he hablado de que hay determinados grupos de población, lo saben, que bueno, vive sin más interesar nunca, pequeños grupos de población, pero varios cientos de miles, y eso irrita enormemente en Cataluña. Y claro, comunidades deficitarias se atrevan, como ocurrió con Extremadura, siendo deficitarias, que viven
están sostenidas por los demás y me parece que es bueno esa solidaridad. Lo que no pueden ser los deficitarios es decir que las pensiones en Extremadura van a subir, claro, cuando son muy inferiores a las de Cataluña u otras regiones de España. Eso es inaceptable, eso es una provocación, sencillamente. Nada más. Bueno, ¿contesta el profesor Morales? Como presidente. Sí, no, yo brevemente, como ha parecido el amigo Prim aquí, pues primero agradecer muchísimo al Centro de Documentación Europea, a su directora, a la Universidad, a la Facultad y a todos los asistentes que nos hayan ofrecido esta oportunidad de exponer aquí sin ambaje nuestros pareceres que, como ven ustedes, son apasionados y seguirán siendo, porque en definitiva podemos no estar de acuerdo, pero nos importa a todos mucho y nos va mucho en esto. Así que parece el general. Bueno, de acuerdo, muy bien. Le voy a decir a mi colega José Antonio Piqueras, catedrático de Historia Contemporánea, que hizo la tesis sobre el asesinato del Prim, en la que yo tuve el privilegio de ser tribunal, que al parecer ya os ha aclarado esta cuestión. Él se le atribuía en la tesis el asesinato del Prim al partido esclavista, que tiene que ver algo con el asunto de Cuba, pero no exactamente así, sino de otra manera. Parece incluso una motivación más grande. Pedro Ríos, que fue decano y era de Reus, y por lo tanto se sentía casi moralmente obligado a averiguar algo sobre el Prim, viene más o menos por el mismo. De todas formas, dos datos. El propietario de un famoso periódico muy sensacionalista llamado William Randolph Hearst mandó a Cuba con motivo del empeño de los españoles en responder al asunto de Cuba contra los norteamericanos un corresponsal que era Frederick Remington, un gran pintor, por cierto, que hacía unos dibujos estupendos. El tío se pasó allí una temporada, no tenía nada que hacer, no pasaba absolutamente nada, y mandó un telegrama a William Randolph Hearst diciendo: aquí no pasa nada, así que pido permiso para volver a casa. Y el otro le contesta: you send the drawings, I'll put the war. Envíe usted los dibujos que yo pondré la guerra. Bueno, Prim es el último presidente del gobierno español catalán. Y por cierto, asesinado. Porque los otros dos catalanes que han sido presidentes de la efímera República, Primera República y tal, no lo cuentan. Esta es la importancia de Cataluña en España. El último presidente del gobierno catalán en España es Prim. Hace 160 años. Lo cual quiere decir que en España tenemos muy en cuenta los catalanes, sin duda. Referéndum de mi colega, futura colega, pues es muy sencillo, ley de claridad. ¿Qué es lo que han hecho los canadienses? Después de 2 referéndums habidos en Quebec, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley de claridad explicando cuáles son las circunstancias para convocar un referéndum. Hágase lo mismo. Es muy sencillo. Se especifica en una norma legal y ya está. Y a partir de ahí, pues efectivamente se pueden convocar referenda, porque esa es la manera civilizada de actuar, en lugar de seguir diciendo que yo sé muy bien que la mayoría silenciosa está de acuerdo conmigo, como dice este botarate que tenemos de presidente del gobierno. Y no pido perdón por lo de botarate. Mire, hace 30 años publiqué un libro diciendo esto, del referéndum. Y me gané la enemistad de todo el mundo, incluidos muchos catalanes que me decían que a dónde iba. Y oye, usted me dice que es de la autonomía vasca. Yo siempre he propuesto que estos problemas se arreglaran por vía referendaria hace 30 años. Cuando los años de la violencia en el País Vasco me tuve que callar. Me tuve que callar porque había unos tíos pegando tiros.
y suscribí el discurso según el cual la violencia no va a ninguna parte y hay que se callen las pistolas, que democráticamente se llega muy lejos. Mentira. Yo no mentí, yo de eso me lo creí, pero es mentira. Es mentira. No te dejan. Si callan las pistolas, vas por la vía democrática y no te dejan. Te echan encima todo. Todo. Desde tertulianos, esbirros, pagados con dinero público a precio de oro, hasta lo que quieras. Pero no te dejan. Y te llenan de razones. Y te llevan a la historia. Y al final, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque ¿quién es el Tribunal Constitucional para decidir quién y quién no es una nación? Pero eso, ¿qué tipo de decisión jurídica es esa? Una nación es un grupo de personas que dicen que es una nación. Sobre todo si además lleva más de 1000 años diciéndolo. Y reclamando el derecho a ser tratada como tal. Con una larga historia documental y escrita. Con textos jurídicos muy anteriores a los españoles. Y con instituciones muy anteriores a los españoles. Sí, es un grupo nacional, con conciencia nacional, que pide respeto y que finalmente ha llegado a la conclusión, a mí me da pena y preferiría que no fuera así, pero ha llegado a la conclusión de que no hay nada que hacer manteniéndose en el Estado español, nada, y han sido leales hasta el final porque han colaborado con esto. No se puede acusar a los catalanes de no haber sido solidarios con el resto de España. En ningún momento. Ni siquiera cuando se estableció el ignominioso sistema de quintas y se mandaba a los soldados catalanes a morir en África por orden caprichosa de uno de estos borbones que me cae. Mire, al final, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que, como siempre, hemos llegado tarde y ahora muchos catalanes ya no quieren el referéndum. Yo hace 30 años propuse el referéndum, insisto, me gané mucho ataque de gente muy ilustrada. Yo estaba convencido entonces, como creo haber interpretado aquí a este señor, de que ese referéndum lo perdían los independentistas tanto en el País Vasco como en Cataluña. Hasta hace muy poco he estado convencido. Y yo siempre he defendido que había que hacer ese referéndum y siempre he dicho que yo votaría que no. Ahora no estoy convencido de ninguna de las dos cosas. Vista la reacción, visto el odio y la envidia que despierta el designio de un pueblo con una cultura y una densidad asociativa y una dignidad colectiva por encima de toda duda. Visto el odio y la envidia que despierta eso. En primer lugar, no estoy seguro de que ese referéndum ahora lo perdieran los independentistas. En segundo lugar, tampoco estoy seguro de lo que yo votaría. Y me alegra que estemos todos tan contentos y tan felices pensando que ahora hay que reformar la Constitución. Pero esa Constitución se hizo para no reformarse. Se hizo como Constitución rígida, para proteger una institución como la monarquía, que había sido ilegítimamente impuesta por una dictadura ilegítima, y nos lo hemos tragado. Y además ahora nos hemos tragado esta situación ignominiosa donde nos dicen, cuando los que pedimos un referéndum no ya en Cataluña, sino en toda España, para saber si queremos una república o una monarquía, que de eso tampoco se ha hablado aquí, y nos dicen, no, si eso no toca, si eso no importa a los españoles. Bueno, yo soy español y sí me importa. Y sí quiero que se haga un referéndum sobre la monarquía. Entonces te dicen, no, pero si ya la aprobaste en la Constitución. Dice, yo no aprobé nada en la Constitución porque, entre otras cosas, esa Constitución se aprobó bajo la amenaza de las armas. Como se ve claramente en su artículo 2, que obviamente, como dice también difunto, por desgracia, porque esto se ha llamado de difunto últimamente, Jordi Solé, padre de la Constitución, ya
amigo mío, como también lo era Luis Llorente y Peces Barro. Se redactó en los cuarteles, nada más que leerlo. Nada más que leerlo. Se redactó en los cuarteles. Y con ese artículo y con esa constitución hubo que tragar. Y ahora, claro, resulta que hay que reformarlo. Pues muy bien, pero tampoco hemos llegado a tiempo. No hay que reformarlo. Lo siento mucho, hay que hacer otro proyecto, hay que hacer otro proceso constituyente. Lo siento mucho, pero hay que volver a poner en marcha el proceso constituyente porque esto no funciona. Y nada más. Bueno, muchas gracias. Son las 2:30, es viernes. No vamos a poner en marcha un proceso constituyente, pero en 140 caracteres contesta José María Morales. 140 caracteres. Bien, empezando por lo de vamos a reformar, pero yo le he dicho cuál es el alcance de la reforma. Podemos llegar hasta donde sea. He hecho reforma, he hecho procedimiento, no he dicho hasta dónde. E incluso la lógica que se ha escrito Pedro Blas desde el año 2005, la lógica para la reforma del Estado autonómico, primero requiere la lógica de la propia reforma constitucional. Si usar el 167 para modificar el 168 por el tema de la artículo 2. Es decir, que empezamos pero no se lo olvidamos. Eso ya lo decidiremos sobre la marcha donde lleguemos. Sobre las opiniones, muy rápidamente. Las opiniones no son ciertas o inciertas, salvo que se trate sobre hechos, por lo tanto están más o menos fundadas. Realmente damos ejemplo de que la cultura democrática de nuestro país en algunos casos es bastante eficiente. Lo del gobierno en funciones es casi de libro y que además el apoyo de la abogacía del Estado es casi de vergüenza. Entonces ahí yo creo que está claro. Y después un par de cuestiones. La primera, el Tribunal Constitucional ha metido la pata, ya decía antes, y no lo diré fuera aquí, lo negaré, pero este es el peor Tribunal Constitucional en cuanto a su composición, con alguna excepción, en cuanto a la calidad técnica de sus miembros, incluyendo al presidente, que también tiene un bagaje bastante importante. Y este tribunal está haciendo bastante más mal que bien, pero es un tribunal que está cambiando la dinámica y que no entiende por dónde va la sociedad, lo cual va a crear problemas de legitimidad. Pero lo que tampoco podemos negar es que el Tribunal Constitucional ha sido fundamental en el fortalecimiento del desarrollo de la Constitución y el fortalecimiento del Estado democrático, que es entre otras cosas para lo que se quiere un Tribunal Constitucional cuando se echa a andar una Constitución, para que garantice los principios democráticos que están en la Constitución. Y eso también hay que agradecérselo. Ahora todos estamos en contra del Tribunal Constitucional, pero yo no sé si en general como institución que ha metido la pata o es contra el Tribunal Constitucional. Eso da para bastante más debate y no para un debate de 140 caracteres. Estoy de acuerdo con Araceli Manga que el tema de la enfocar competencial tiene que estar en la Constitución. Eso va a dar problemas. Siempre va a dar problemas en un Estado federal, un Estado territorialmente descentralizado, un Estado en movimiento, y se crea un problema. Pero si está en la Constitución y no en esa combinación extraña en el que la requisito que yo prefería, se solucionan muchos más problemas. Y con respecto al tema del PER, bien, vale, PER. Primero hay que entender lo que es el PER. Y eso requiere tiempo. Y en segundo lugar, simplemente que supone el gasto en el PER con respecto a cada uno de los planes que todos los gobiernos aprueban el final de materia de presupuestos año a año. Y que yo sepa, en Andalucía no hay ni una entera fábrica de coche. Por lo tanto, no estamos beneficiados por el plan. Entonces, vamos. Bueno, custodio 140 caracteres. Sí. Bueno, hay algunas cosas que quería hablar en relación a lo que ha comentado Ramón, pero esas, bueno, no voy porque nos extenderíamos muchísimo, no voy a tratarlas. Simplemente, yo creo que los que opinan, los que están situados en los extremos y que opinan, unos que se van a construir fronteras, donde en un lado va a haber un tricornio y en otro lado va a haber una barretina, y otros que opinan que el ejército va a salir a la calle, etc. Yo creo que se equivocan. Y pienso que en el fondo algunos, muchos de ellos lo saben.
pero les interesa ese discurso en este momento. No obstante, vamos, yo creo, no soy, aquí estamos entrando en territorios que no son competentes de un historiador, no sé lo que va a ocurrir en el futuro, pero yo creo que acabarán sentándose las partes y tratando el asunto de otra manera. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, un minuto para cerrar. Muchas gracias a todos, ha sido interesantísimo y yo desde luego he aprendido muchísimo. He aprendido que en la próxima mesa redonda yo no modelo porque me gusta mucho intervenir. He aprendido mucho de todas las intervenciones, tanto las de la mesa como las del público. He aprendido que aquí hay mucha tela que cortar y desde luego visto desde el punto de vista de la Unión Europea, europeísta por convicción y por profesión. El objetivo debe ser desmontar fronteras, no crear barreras. Nos conocemos poco, desconocemos la historia y nos la han contado a lo mejor convenientemente mal. El zar tenía geógrafos que le pintaban los mapas y cómo no vamos a tener quien nos haga libros de historia, que no hay libros de historia de Europa. ¿Cómo no vamos a tener historias tergiversadas? Una enseñanza de todo esto. Hace falta diálogo, hace falta sentarse, todo puede ser negociado. Existen normas que deben ser como el sábado para el hombre, no el hombre para el sábado. Las normas tienen que interpretarse, pero existen normas y como no seamos capaces de trabajar con unas reglas de juego, lo único que vamos a llegar es al odio generalizado. Con lo cual hay que conocerse más, hay que dialogar más y nos queda mucho que hablar sobre este tema y les animo a que sigan teniendo tantas ganas de participar, siendo, ya les digo, viernes 3:25 y creo que es razonable que cortemos la sesión ya antes de que nos apaguen la luz.